Chernóbil, 1986. Fukushima, 2011. Los dos únicos desastres en la historia calificados con el nivel 7 en la escala INES, el máximo en la escala de accidentes nucleares. A simple vista, parecen lo mismo. Radiación, evacuaciones y zonas de exclusión que durarán siglos. Pero la realidad es que son desastres opuestos. Uno fue causado por un error humano, por el fallo de un sistema que el hombre creía perfecto. El otro, por una fuerza de la naturaleza que doblegó a la ingeniería más avanzada. Uno explotó como una bomba en segundos. El otro se derritió lentamente durante días, en un duelo tecnológico que los robots no pudieron ganar. Hoy en Quiero Saber, vamos a diseccionar qué ocurrió realmente en las entrañas de estos reactores. Porque, aunque Chernóbil liberó más radiación, lo que ocurrió en Fukushima podría ser técnicamente un desafío mucho más peligroso para nuestro futuro. ¿Cuál fue realmente el peor? Vamos a descubrirlo. El inicio del caos. Para entender por qué ocurrió lo de Chernóbil, hay que entender una palabra: arrogancia. El ingeniero nuclear Anatoly Dyatlov, jefe adjunto de la central nuclear, fue el supervisor que tomó todas las decisiones que condujeron al accidente. Aquella noche de abril, los operadores del reactor 4 estaban realizando una prueba de seguridad, irónicamente. Pero para hacerlo, desactivaron los sistemas automáticos de emergencia. El reactor se volvió inestable. En un intento desesperado por frenarlo, insertaron las barras de control de grafito. Lo que no sabían era que, por un error de diseño, las puntas de esas barras causaron un pico de energía masivo en lugar de detenerlo. En segundos, la tapa de 2.000 toneladas del reactor voló por los aires. Fue una explosión interna, una herida autoinfligida. Fukushima fue distinto. No fue un error de los operadores, sino un cálculo insuficiente de la ingeniería. Los generadores de respaldo fueron ubicados en los sótanos de la central, sin prever que un tsunami superaría el muro de contención. Cuando un terremoto de magnitud 9.0 golpeó la costa norte, los reactores se apagaron automáticamente, tal como debían hacerlo. El problema no fue el sismo, fue lo que vino 40 minutos después. Un muro de agua de 14 metros que saltó el muro de contención. El agua inundó los generadores diésel que debían enfriar el núcleo. Sin electricidad, las bombas se detuvieron. Fukushima no explotó de inmediato. Simplemente se quedó sin aire para respirar y el calor empezó a devorar el metal desde adentro. Diferencia técnica. En Chernóbil, el grafito ardió. Fuego. En Fukushima, fue una acumulación de hidrógeno lo que causó las explosiones posteriores. Química. El sacrificio. Aquí es donde las dos historias se vuelven profundamente humanas. En Chernóbil, el Estado soviético desplegó a más de 600.000 personas, los llamados liquidadores. Mineros cavando bajo el reactor ardiente, pilotos de helicóptero arrojando arena al núcleo expuesto y los famosos biorobots, soldados que tenían solo 90 segundos para palear escombros altamente radiactivos del techo antes de que sus órganos empezaran a fallar. Y no olvidemos a el Escuadrón Suicida, 3 operadores de la planta nuclear: Valery Bespalov, Alexei Ananenko y Boris Baranov. Arriesgando la vida, se sumergieron en el sótano inundado de la planta para abrir las válvulas y drenar el agua. Durante años se dijo que murieron días después, pero la realidad es otra. Baranov murió en 2005 a causa de un ataque cardíaco. Bespalov y Ananenko aún viven. Fue una batalla ganada a base de fuerza bruta y sacrificios heroicos, muchas veces bajo desinformación. Las autoridades soviéticas minimizaron el alcance de la catástrofe para evitar el pánico y proteger la imagen de su sistema nuclear.
En Fukushima, la batalla fue diferente. Fue una guerra tecnológica desesperada. Los llamados 50 de Fukushima, grupos de brigadistas que se rotaban en turnos de 50, se encargaron de minimizar los efectos y las graves consecuencias tras el accidente nuclear. No tenían electricidad, operaban a oscuras, usando las baterías de sus propios coches para alimentar los paneles de control. Mientras en Chernobyl se usaban miles de hombres, en Japón la lucha era de precisión. Intentar inyectar agua de mar en reactores que amenazaban con una explosión de hidrógeno que habría cambiado el mapa de Japón para siempre. La Tokyo Electric Power Company, empresa que operaba la planta nuclear, al inicio de la crisis no reportó datos cruciales a tiempo, lo que generó confusión internacional. Un dato increíble a destacar es el Cuerpo de Veteranos Cualificados, un grupo de más de 200 ingenieros y profesionales jubilados japoneses que se ofrecieron como voluntarios para ir a la planta, argumentando que ellos ya habían vivido su vida y que la radiación no los afectaría a largo plazo, protegiendo así a los jóvenes. Esta iniciativa se convirtió en un símbolo de solidaridad en Japón. Las consecuencias. ¿Cuál dejó más huella? Magnitud de la radiación. Chernobyl liberó aproximadamente 5.2 millones de terabequereles a la atmósfera. Fue como una bomba sucia masiva que esparció material radiactivo por toda Europa. Fukushima liberó entre 340.000 y 800.000 terabequereles, es decir, entre el 10% de Chernobyl. La gran diferencia es que el 80% de esa radiación cayó en el Océano Pacífico, no en tierra habitada. Víctimas y salud. Chernobyl. Hubo 31 muertes directas por el accidente, bomberos y operadores. Sin embargo, la OMS estima que hasta 4.000 personas podrían morir a largo plazo por cánceres relacionados. Fukushima. 0 muertes directas por radiación en el momento del accidente. La gran mayoría de las muertes, unas 2.000, fueron causadas por el estrés de la evacuación, problemas de salud mental y el tsunami mismo, no por los núcleos fundidos. Zonas de exclusión. Chernóbil. La zona de exclusión es de 2.600 kilómetros cuadrados y es una cápsula del tiempo soviética donde la naturaleza ha retomado el control. No se espera que sea habitable por humanos en miles de años en su área central. Fukushima. El área afectada fue mucho menor, unos 310 kilómetros cuadrados. Gracias a un esfuerzo masivo de limpieza, retirando capas de tierra y lavando edificios, muchas áreas ya han sido reabiertas para que los residentes regresen, aunque muchos todavía temen volver. El estado actual. En Chernóbil, el problema es el sarcófago, el nuevo confinamiento seguro, que debe durar 100 años. En Fukushima, el problema actual es el agua tratada. Tienen más de 1.3 millones de toneladas de agua almacenada en tanques que están liberando al mar bajo supervisión internacional, un tema que generó mucha controversia recientemente. El legado. ¿Qué aprendimos? Al final, comparar Chernobyl y Fukushima nos deja una lección inquietante. Chernobyl nos enseñó qué pasa cuando el secreto y la negligencia se mezclan con el átomo. Fukushima nos recordó que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, siempre seremos vulnerables ante lo impredecible del planeta. Fukushima fue un desastre de ingeniería, pero Chernobyl fue un desastre de gestión humana. Los números no mienten. La seguridad moderna, aunque falló en Japón, evitó una tragedia de la magnitud de 1986. Hoy, la energía nuclear sigue siendo el centro de un debate intenso. Para algunos, es la única forma de salvar el clima. Para otros, un riesgo que no podemos permitirnos. Pero lo cierto es que cada protocolo de seguridad que existe hoy
se escribió con las lecciones aprendidas en estas dos zonas de exclusión. Pero ahora queremos saber qué piensas tú. Después de ver estas diferencias, ¿confías más en la tecnología actual o crees que eventos como estos volverán a repetirse tarde o temprano? Te leemos en los comentarios. No olvides darle un me gusta y suscribirte a Quiero Saber para más curiosidades increíbles. Nos vemos en el próximo video.